Vos tenés la culpa de que Pokémon hoy en día sea una porquería. Pero pará, no te enojes conmigo, porque ese fue el mensaje implícito que nos dejó Game Freak en el año 2010 al momento de sacar Pokémon blanco y negro. ¿Y qué hizo la comunidad? Los demonizó y los destruyó. Pensalo un cachito, en la quinta generación se la jugaron toda. Te sacaron a Pikachu, te sacaron a Charizard, te sacaron a todos los clásicos y nos obligaron a jugar el juego con todos bichos nuevos. Y encima tuvieron la osadía de cuestionarnos como jugadores y como protagonistas de la historia de si estaba bien o no capturar a criaturas para obligarlas a pelear. ¿Y sabes qué? Por primera vez nos trataron como adultos. ¿Y qué hicimos? Quejarnos. Les llovieron quejas porque había un Pokémon parecido a un helado, a una bolsa de basura, porque no se sentía como antes. Vendieron menos y el mensaje corporativo fue clarísimo. Arriesgarse no rinde. Mejor vendamos la misma nostalgia de siempre. Game Freak se durmió en esa comodidad hasta el día de hoy. Pero cuando ellos tiraron la toalla, los fans entendieron algo. Si queríamos un juego que nos trate como gente grande, la verdad, eso lo teníamos que resolver nosotros mismos. La pregunta es, ¿y si nosotros mismos matamos la evolución de la propia saga en sí? ¿Con qué cara fuimos a adueñarnos de la franquicia después? En este video vamos a repasar cómo el trauma de blanco y negro y experimentos aislados como Alola al sacar los gimnasios Pokémon convirtieron a Pokémon en una franquicia que no arriesga nada. Pero sobre todo te voy a mostrar cómo ese abandono despertó a la gente. Así que ponete cómodo, yo soy Julián, esto es Archivo Freak y comenzamos esta historia. Pensalo un segundo, los chicos que en 1996 tenían entre 7 y 10 años y descubrieron Pokémon en esa pantalla verde olivo de la Game Boy, vivieron algo único. No era solo jugar un videojuego, era coleccionar, intercambiar con un cable Link en el recreo y teorizar en el patio de la escuela. Esa generación no solo consumió la franquicia, creció a la par de ella. El problema es que mientras esos chicos se hacían adultos, desarrollaron una relación de posesión casi tóxica con la saga. Queríamos que Pokémon madurara con nosotros, pero cada vez que el juego intentaba dar un paso al frente, nos daba pánico perder lo que nos hacía sentir nenes otra vez. El factor nostalgia nos jugó una pésima pasada, nos volvimos guardianes de un templo que no nos pertenecía. Atrapados en un bucle donde exigíamos innovación pero castigábamos cualquier cambio real. Cuando la franquicia llegó a ese nivel biológico en donde tocaba evolucionar, nosotros como comunidad apretamos la B. Cancelamos la evolución. Pedimos a los gritos volver a Kanto, volver a los 151 originales, volver a la seguridad de lo conocido. El caso de la quinta generación con blanco y negro fue el primer gran aviso, pero el patrón se consolidó más adelante. Tomemos el ejemplo de la séptima generación en Alola. Game Freak finalmente se animó a tocar la estructura sagrada, sacó los gimnasios tradicionales, eliminó las medallas y propuso el recorrido insular con los Pokémon dominantes. ¿Qué pasó? La reacción general fue tan tibia y conservadora que la propia empresa tuvo que recular, regalando las dinámicas más tradicionales y metiendo el contenido más desafiante en el postgame para no incomodar a nadie. Nosotros mismos fuimos lo que impedimos que la saga se transforme en el juego complejo, exigente y profundo que soñábamos de jugar cuando fuéramos adultos. Estábamos a la espera de que una empresa multimillonaria hiciera el trabajo que nosotros estábamos pidiendo y a cambio solamente nos conformábamos con nostalgia pura. Pero la exigencia y la necesidad de un juego o de un gameplay más complejo no desapareció, simplemente cambió de lugar. En este segundo capítulo vamos a ver cómo la gente reescribió las reglas desde adentro, de cómo nacieron los Nuzlockers para darle y devolverle el peligro a la aventura. Cuando la saga oficial decidió sacarle todo el peligro al camino, los fans no esperaron una actualización, inventaron su propio reglamento. Si el juego te regalaba curaciones y te perdonaba cada error, la comunidad respondió con la regla más dura y lógica posible. Si un Pokémon se debilitaba, se muere. Si no hay riesgo de perderlo todo, no hay victoria que valga. Ahí fue cuando el fenómeno del Nuzlocke
dejó de ser un nicho de foro y se transformó en un formato de entretenimiento masivo. Y en el mundo hispanohablante esto no se puede entender sin los creadores de contenido que le pusieron narrativa, drama y corazón a cada partida. Creadores como Folagor convirtieron las runs en verdaderas telenovelas de tensión. Cada combate contra un líder de gimnasio o un rival no era simplemente pasar un trámite. Era una ruleta rusa donde un golpe crítico te podía borrar al Pokémon con el que llevabas 20 horas de juego. Millones de personas, incluyéndome, que habían abandonado la franquicia por aburrimiento, volvieron a engancharse a la pantalla, no por el juego en sí, sino por la emoción, los gritos, las derrotas devastadoras y el suspenso que estos creadores lograban sacarle a un motor que Game Freak había dejado en piloto automático. El Nuzlocke demostró que la gente estaba hambrienta de dificultad y de historias con consecuencias reales, pero las reglas impuestas por un jugador solamente llegaban hasta ahí, porque la base del juego seguía siendo la misma. Para ir más lejos, para cambiar las mecánicas de raíz, hacía falta meter mano donde Nintendo no quería que se haga. Vamos a ver cómo los jugadores dejaron de solamente jugar con reglas absurdamente difíciles a reescribir el juego desde cero. Historias oscuras, mecánicas competitivas integradas, dificultades extremas y conceptos tan locos que Game Freak jamás haría esto en un juego principal, mientras que la franquicia oficial seguía pisando sobre seguro para no asustar al mercado mundial. Al final, la torta se dio vuelta y los fans construyeron la verdadera evolución de la franquicia en las sombras. Si el Nuzlocke le devolvió la atención a Pokémon, el ROM hacking le devolvió la imaginación. Cuando la comunidad entendió que la vía oficial estaba estancada en la comodidad, los fans decidieron hacer lo inevitable, agarrar el código de la Game Boy Advance, desarmarlo pieza por pieza y reconstruirlo a su manera. En la comunidad hispanohablante hay nombres sin los cuales esta historia no se puede contar, y uno de los pilares fundamentales es Oscar Brock, no solo por su labor como creador detrás de proyectos emblemáticos como Pokémon Aquamarine o Pokémon Hoenn Adventure Delta, sino por su rol como conector de toda la escena. Oscar Brock impulsó y difundió muchísimas colaboraciones y acercó al público hispanohablante a decenas de traducciones de joyas internacionales que de otra forma jamás habrían llegado a nuestra región. Le dio visibilidad al trabajo invisible de cientos de hackers que trabajaban en las sombras. Pero el motor de la Game Boy Advance, por más versátil que fuera, tenía un techo técnico. Modificar una ROM era como pintar una casa por la ventana. La verdadera revolución llegó cuando los desarrolladores dieron el salto de los cartuchos modificados a los motores propios, usando herramientas como RPG Maker y el motor Pokémon Essentials. Ahí fue donde la libertad se volvió absoluta, ya no estabas atado a las limitaciones de la memoria de una consola, ahora podías programar mecánicas desde cero, cambiar el sistema de combate, meter animaciones propias y sobre todo escribir historias sin el filtro infantil de Nintendo. El caso de Eric Lostie es un ejemplo perfecto para esta parte del video en la cual estamos hablando. Con títulos como Pokémon Iberia, Pokémon Titán, Pokémon Ópalo, Pokémon Añil, bueno, y ni hablar de Pokémon Z. Y Eric nos demostró que cuando el artista o el programador tiene control total sobre su obra, puede explayar y puede ampliar su narrativa y perfeccionarla. Tiene historias cargadas de carisma, también tiene crítica social, humor negro y, por qué no, distintos tipos de dificultades, tanto para los que quieren una aventura más exigente o para los jugadores más conservadores y clásicos. Después de años de tropezar con la misma piedra, romper récords de venta pero rozar el piso en calidad técnica y exigencia narrativa, la franquicia llegó a una fecha límite inevitable, su 30º aniversario, 3 décadas de historia encima, y por primera vez en mucho tiempo parece que el mensaje de la gente por fin terminó atravesando las paredes de Game Freak. La 10ª generación no llegó apurada a la cita comercial para llenar una estantería navideña. La empresa tomó una decisión que los fans venían pidiendo a gritos desde hacía una década: poner el freno de mano, retrasar el lanzamiento, romper el ciclo enfermizo de un juego por año y darle al equipo de desarrollo el insumo más valioso que existe en esta industria: tiempo. Tiempo para optimizar, el tiempo para pulir y tiempo para diseñar con intención. Este cambio de rumbo
no salió de la nada. La semilla de esta evolución ya se había probado con un experimento que demostró que el público estaba listo para algo distinto: Pokémon Leyendas Arceus. La 10ª generación se perfila como la consolidación de esa lección, una propuesta que parece haber escuchado las demandas de la comunidad que sostuvo en las sombras durante 15 años, una evolución gráfica digna del hardware actual, un sistema jugable que premia la exploración sin llevarte de la mano como si fueras un nene de 5 años, y una narrativa con el peso y la madurez que requiere una franquicia que hoy juegan en su mayoría adultos. Parece que después de un divorcio que duró años, la saga oficial y su comunidad vuelven a mirar hacia el mismo lugar. Game Freak parece haber entendido que para salvar el futuro de Pokémon no había que mirar los números del trimestre, sino el nivel de pasión con el que los fans mantenían viva la marca por su cuenta. Pero esto nos lleva de cabeza al desenlace total de toda esta historia. Llegamos al final del recorrido. Después de repasar el estancamiento de la saga, la rebeldía de los Nuzlocke, la revolución artesanal del run hacking, el salto a los fangames y por fin, supuestamente, la reacción de la empresa a los fans, a ver si por esta vez despierta. La pregunta que queda flotando es: ¿de quién es realmente la saga Pokémon? Si nos ajustamos a la ley, la respuesta fría y aburrida es de Nintendo, de Creatures Inc. y de Game Freak. Les pertenecen las marcas registradas, el merchandising multimillonario y cada centavo que genera la franquicia más rentable de entretenimiento del planeta. En los papeles, nosotros solo seríamos los consumidores. Pero la cultura no se gestiona como un balance de finanzas. Cuando esta obra alcanza este nivel de impacto generacional, deja de habitar únicamente en los servidores o en los cartuchos de la empresa. Pasa a formar parte de la memoria colectiva. Pokémon le pertenece a un pibe que modificaba un hack room o que hacía un videojuego en RPG Maker a las 3 de la mañana en su pieza. También les pertenece a los creadores de contenido que devolvieron la emoción con sus Nuzlocke y sus series. Y también le pertenece a cada jugador que se negó a que la saga principal, por falta de interés o por miedo a arriesgar, muriera en el olvido, tan solo por no estar a la altura. Los fans no capturaron a la franquicia por vandalismo o arrogancia. La capturaron por instinto de preservación, porque cuando la industria trató a la saga como un producto más de consumo rápido, los fans la trataron como siempre fue, un universo vivo. Hoy, 30 años después del primer viaje por Kanto, el panorama es completamente distinto. La lección ya quedó escrita. Game Freak puede tener las llaves del castillo y puede decidir el rumbo de la franquicia oficial. Pero los fans demostraron que el alma de Pokémon no está en las patentes. Porque al final del día, una empresa es dueño de su producto. Sí, pero el resto lo pusiste vos. Eso que hizo que te quedaras 30 años y hoy estés mirando este video, eso es tuyo.